Muy buenas noches, El Salvador. Buenas noches, mi querido México. Buenas noches, Miriam Israel. Qué alegría encontrarme de nuevo contigo. Gracias, Qué hermosa. dicha más grande poder contemplar tu rostro esta noche. ¿Cómo estás? Sobre todo. Bien, bendito Dios, Ceci. Bien, con salud, con mucho trabajo, desafortunadamente, mucho trabajo porque hay muchas pérdidas, hay mucha gente que está falleciendo, hay muchas pérdidas que no se están cerrando y entonces esto está generando mucho conflicto. Tienes Pero toda la razón. sí, es algo muy fuerte. Muy fuerte. Fíjate que hace un momento acabo de cerrar una consulta con una chica precisamente de El Salvador que vive en Estados Unidos y le tocó el fallecimiento de la abuela hace un año y no ha podido cerrar. Ay, sí. ¿Y sabes por qué no ha podido cerrar? Porque trae pendiente la despedida, porque trae pendiente el que no fueron cuidados paliativos, que la abuela murió con dolor y eso es un dolor extra que se queda para la familia. Claro. Entonces, tenemos que impulsar los cuidados paliativos en tu país, en mi país y en donde se pueda impulsarlo porque una persona no tiene por qué morir con dolor. Exactamente. Y entonces, Exactamente. bueno, pero Te comprendo. Te comprendo, bueno, hemos pasado en las mismas. Yo igual voy cerrando, han sido un día con unas historias impresionantes, pero sabes una cosa, Miriam, querida, qué dicha que al buen Padre Dios le hizo clic, le hizo bien podernos confiar este don para estar a su servicio en su nombre y acompañar vidas. así es. Bendito servicio de verdad. Yo cada vez que estoy tocando almas, yo le agradezco al Creador que me permite hacerlo en su nombre y para poder mejorar esas condiciones para la elaboración de un duelo sano. Así Y es. es una maravilla, de verdad. Yo me Sí. siento feliz y honrada de poder estar contigo y poder hablar de este tema que tanto nos apasiona y que tanto bien nos hizo y que por lo tanto estamos a esa disposición de hacerlo junto a nuestros amados y las personas que toman a bien confiarnos sus vidas. No quiero iniciar esta noche, perdón, pero estamos en vivo y en casa tengo 2 hijos maravillosos que hacen de las suyas, así es que si por momentos los escuchan, quiero que sepan que son perros felices. Okay. Bien, no quiero iniciar de verdad este taller, este conversatorio, sin antes enviar a toda mi familia mi amor, mi cariño y bueno, la disposición de orar por el alma de nuestra querida Lucy de González, una cuñada muy querida, una mujer espectacular que se graduó en la vida haciendo lo mejor, amando y sirviendo en todo momento. Así es que hasta Izalco, para toda mi familia, de verdad, mi amor y oraciones desde ya por nuestra amada Lucy, que descanse en paz. Roberto, Zoili, Patti, Roberto, estoy con ustedes de alma a alma y de verdad que al terminar el programa y al terminar otros 2 servicios que faltan, espero poder estar más de cerca con ustedes. Y quiero hablarlo de esta manera porque todos estamos justamente afrontando múltiples pérdidas y la importancia de poder elaborar los duelos sanamente es lo que nos mueve a poder conversar contigo esta noche y poder trabajar los duelos de la vida, mi querida Miriam. Los duelos de la vida, que los estamos viviendo todos y que nosotras después de haberlos trabajado internamente, pues tenemos el compromiso de ahora hacerlo del lado de muchas personas que nos
confía en sus vidas y nos abre en su corazón. Y compartirlo. Quiero que sepan, para las personas que por primera vez nos sintonizan, nos conectan como programa Vive, quiero que sepan que tengo el privilegio de compartir este conversatorio con una mujer, una amiga, una profesional de alta altura a nivel espiritual. Es Miriam Israel, tanatóloga y paliativista de las buenas, la iniciadora de los cuidados paliativos en mi amado México, con quien me siento muy honrada de poder compartir estos miércoles, estas noches de miércoles, temas tan importantes para acompañar historias de vida. Miriam, bienvenida. Gracias. Hablemos de duelo. ¿Qué es para Israel el concepto de duelo? Desde tu experiencia, desde tu vida, ¿cómo puedes definir tú y describir el concepto de duelo? Mira, Ceci, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que es un honor para mí poder estar con ustedes. Desde lo más profundo de mi corazón, que el alma de tu cuñada, que su alma descanse en la paz eterna. Y nos sirva de un ejemplo, ¿no? Fíjate que esto que estamos viviendo, ¿qué es un duelo? Dice la Real Academia de la Lengua Española que es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. No importa qué tipo de pérdida es. Miriam hace poco descubrió que su primera gran pérdida fue la muerte de un sobrino. Precisamente tenía 7 años, ahorita va a cumplir el 3, él nació el 13 de agosto. Y yo tenía 7 años, 7, 8 años cuando él nació, entonces para mí era así como la gran maravilla, ¿no? Imagínate, era ver a mi juguetito. Y fue muerte de cuna, y yo vi llorar a mi hermana, y vi llorar a mis papás, y me di cuenta que era el dolor más grande que podía existir, ¿no? Te estoy hablando de hace toda una vida atrás, 60 años atrás. Y lo acabo de descubrir que por esa experiencia que yo viví, nunca volví a enamorarme, nunca volví a entregarme amorosamente a nada ni a nadie, porque duele. Y no quiero que duela. Exactamente. Exactamente. Entonces, Ceci, fíjate, descubrí que a mi pequeña, cuando nació, ya tiene 43 años, cuando la tuve en los brazos, en el hospital yo me acordé de la escena del fallecimiento de mi sobrino. Y ahí decidí no entregarme. Porque si me enamoraba yo de ella y se me moría, ¿qué iba yo a hacer? Y entonces, Ceci, esto me permitió recalcar, volver a decirlo, volver a vivirlo, la importancia que tienen todos los duelos en la vida, que no nos damos cuenta. Y hacemos como que no pasa nada, ¿no? Los dejamos pasar, sin embargo, no. ¿Sabes qué? Vamos a bajarle el volumen porque creo que hay mucho eco. No sé si eres tú o soy yo. Eres tú, Miriam. Ok, yo ya lo bajé. Y entonces, Ceci, esto me ha permitido ratificar la importancia que tienen los duelos a lo largo de la vida. Y hice un taller específico para esto, para ver cuáles son los duelos que se han vivido, para ver cómo se pueden trascender, para ver cómo se pueden trabajar, porque tú no puedes trabajar algo que no lo identificas, que no lo sabes. Por ejemplo,
El primer novio. Ese, ¿te acuerdas de la manita Ah, caliente con el que estabas así todo escuchumor? Se fue con mi mejor amiga. Y entonces todos los hombres son iguales, todos son traicioneros. sí, Y todas las amigas son traicioneras. sí, Y entonces a lo largo del tiempo dejas de confiar por tener miedo a que te vuelva a doler. exactamente. Y vamos viviendo en una línea recta sin sentir, porque como no quiero que me duela, pero así como no quiero que me duela, tampoco dejo vivir una gran alegría. Es correcto. Entonces, esto, si me preguntas, yo te podría decir que el 90% de los conflictos que tiene el ser humano, aparte de esto de que, ya sabes, que mamá te pegó o que te gritaba o que papá, sí, todas estas cuestiones que traemos psicológicas y psiquiátricas y etcétera, etcétera, a mí me parece que si logramos trabajar estas partes de las emociones que tenemos ahí reprimidas, ¿sí? Vamos a poder sanar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro deseo de vivir. ¿Qué es la angustia? Exceso de futuro, ¿sí? Y no se trata de regresar a dolerte por lo que viviste, sino se trata de, en lo personal, se trató de traerlo al presente, de verlo, ver en dónde estuvo mi error, dónde no estuvo mi error, dónde hice las cosas correctas, dónde no las hice y corregirlas. Entonces, creo que es parte del duelo. Ahorita, con esto de lo del COVID, por supuesto que hemos vivido una cantidad de duelos bárbaros por todas las pérdidas que hemos tenido. Perdimos la libertad, perdimos trabajos, perdimos salud, perdimos confianza, perdimos Seguridad, ¿eh? la seguridad, La seguridad, todo. Hemos perdido absolutamente todo, Ceci. Y hemos adquirido mucho miedo. Y entonces la gente está secuestrada en su casa porque tiene miedo. exactamente. Y entonces ahí es donde necesitamos darle la vuelta de campana para poderlo trascender y cambiar. ¿Sí? Exactamente. Y por Fíjate, eso se vuelve importante esta noche que ustedes se queden con nosotros y comiencen a formular también sus preguntas, porque estamos con Miriam Israel y nuestro conversatorio va enfocado en los duelos de la vida, la importancia de trabajar nuestros duelos. Si no trabajamos ese dolor se queda en nuestro cuerpo y se transforma en un sinfín de enfermedades que nos pueden incluso llevar a la muerte. así es, Ceci. Así es, lo dijiste precioso, tal cual. Todo duelo no trabajado se queda interior y todo problema, toda emoción nos genera, toda emoción nos genera en alguno de los órganos síntomas que nos dicen que algo está en desequilibrio. Esto lo dice la medicina china, Es ¿sí? correcto. Y no lo dice el cuerpo, con un sinfín de enfermedades. Claro, claro, que podríamos sanarlo, ¿sí? Si entendemos qué es lo que lo generó y lo podemos modificar. Porque te voy a decir, si hay un cáncer de mama, ¿no? El médico puede cortar una mama, ¿sí? Pero si no entiendes de dónde vino ese síntoma, esa situación, ese desequilibrio, se va para el otro lado y te tienen que cortar el otro lado. Y si no lo entiendes, pues se va para otro de los órganos. Entonces, necesitamos ver para poder comprender,
para poder modificar y para poder sanar. No es nada más el sobrellevar, sino es el sanar. Por ejemplo, si tenemos una gripa, ¿no? Los pulmones nos habla de tristeza, de acuerdo a la medicina china. Bueno, ya varias enseñanzas. Si nosotros, métete a la cama, tómate un té de canela, apapáchate, échate el Big Vaporub, no sé si ustedes en El Salvador lo tengan, ¿no? Famosísimo, está en todas las mesas de noche de las familias salvadoreñas. Claro, igual de la mexicana. Pero ahí te va, ¿qué es lo que sana, Ceci? ¿El Big Vaporub o el apapacho que te daba mamá cuando te lo ponía? Sí, el apapacho y el beso de frente de mamá. Claro. Claro, claro. Nos lo podemos seguir dando nosotros. ¿Tienes gripa? Por favor, tómate un té, métete a la cama, apapáchate, duérmete, ¿sí? Para que puedas sanar. No tienes que empezar con antibiótico luego, no tienes que empezar, sí, deja que tu cuerpo solito reaccione, a ver qué es lo que te quiere decir. ¿Tienes calentura? Tómate una aspirina para bajar la temperatura, ¿sí? Pero no le quites el síntoma que te está diciendo algo no está funcionando. Algo debes de atender. Algo tienes que atender. Algo tienes que resolver. Claro. Porque a mí me encanta cuando definimos que el cuerpo habla cuando la boca calla. Y los duelos de la vida se llevan en el cuerpo. ¿Sí o no, mi querida Miriam? Totalmente, totalmente. Cuando la gente va caminando jorobada, todo el peso que trae en su espalda. Entonces, en lugar de ir al ortopedista, pregúntale qué estás cargando. A tu sistema. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Claro, claro, claro. Pero eso lo podemos corregir, Ceci. Eso es lo maravilloso, por eso tenemos a Miriam Israel. La información nos permite tomar decisiones de una manera asertiva. Sí. Y cuando nosotros atendemos los síntomas, nos dicen que duelos también no hemos procesado sanamente y que debemos de comenzar a atender. Así es, exactamente, Ceci. Y tal y como lo dijiste, y te voy a decir, si me preguntas cuáles son los duelos, te voy a decir, un matrimonio, por ejemplo, es un duelo. Ay, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser si me voy tan emocionada, ¿no? A casar. Pierdes tu individualidad. Y es una gran pérdida. Pierdes tu libertad. Pierdes tu closet completo para ti. Pierdes tu cama para ti solita. Tienes otras ganancias, sí, pero cuando tú comprendes que estás perdiendo esto, dejas de sufrirlo y dejas de añorarlo. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, una madre que tiene un parto? ¿Sí? Hemos escuchado del baby blue, de la depresión postparto y todas esas cosas. Fíjate todo lo que se pierde, ¿sí? Número 1, de ser una persona, nos convertimos en 2. Sale el bebé y ya somos 2. Perdemos el sueño porque dejamos de dormir. Perdemos el cuerpo porque dejamos de tener todo en su lugar. Las chichis nos crecen, se nos caen, las estrías que nos salen en el cuerpo, nos vemos en el espejo y decimos, pero ¿quién es esa vieja gorda? ¿No? Y entonces no permitimos que el marido nos toque porque nos da, hasta nosotros nos da pena el vernos al espejo. Y pensamos, erróneamente, pero pensamos, no, ¿cómo me va a estar tocando mi marido? ¿No? El marido quiere tener sexo y yo lo que quiero es dormir. Y entonces la pareja se empieza a separar. Sin darnos cuenta, la pareja se empieza a separar y entonces viene el duelo por el matrimonio.
dejas de dormir, dejas de comer lo que a ti te gusta y empiezas a comer lo que le gusta a tus hijos o al marido, ¿no? A mí me encanta cantar. ¿Ya sé cuánto que no cantas? Como 45 años. ¿Y por qué? Porque a mi marido no le gusta cómo canto. Claro, ¿sí? O porque a él no le gusta bailar, o porque por tener la paz familiar, ¿sí? Dejo a un lado lo que a mí me gusta y me enfoco a darle gusto a la familia. Y me pierdo yo. Entonces, cuando te das cuenta que ya te perdiste, es porque ya estás en la depresión, que dices, no tengo nada mío. No tengo no tengo hacia dónde ir, no tengo una meta, no tengo un sentido de vida. Entonces ahí es donde necesitamos recuperarnos, ¿sí? Para poder salir adelante. Recuperarnos desde otro ángulo, recuperarnos y desgraciadamente cuando nos damos cuenta que espérate, ya no estoy yendo a ningún lugar, o sea, ya no tengo ninguna meta en la vida, y dices, ahora sí quiero hacer X cosa, ¿no? Quiero hacer tanatología. Y si tu marido no quiere, nos separamos, ¿sí? Y entonces empiezas a perder amistades porque tú te metes en el camino de la espiritualidad, por ejemplo, y te das cuenta que ya el grupo con el que te juntabas a tomar café ya no te interesa. Y entonces los pierdes a las amistades. Porque no estás de acuerdo en irte a tomar un café y hablar de la chica que hace la limpieza, ni que si los niños que se cambiaron el pañal o no sé, o sea, ya tu cabeza y tu corazón y tu alma ya está en otro rollo. Es otra sintonía. En otra sintonía. Y entonces, pues empezamos a buscar gente que está en nuestra misma sintonía y es muy difícil encontrarla a veces. Pero claro, cuando la encuentras, te identificas y dices, de aquí soy y no te suelto. Me encanta, me encanta. Has dado un ejemplo maravilloso. Tenemos ya la primera pregunta y luego vamos a ir viendo cómo ordenamos desde los primeros duelos de la vida para que podamos ir fluyendo de una manera más ordenadita. Pero antes vamos a atender a Rina Parada Mondragón y nos dice, muchas gracias por compartir su experiencia. Entiendo que he vivido muchos duelos. ¿Cómo sé qué duelo es el que debo de trabajar ahora? Si me permites, yo la invito, ¿sí?, a que le entre al taller. O sea, que le entre al taller para trabajarlo en serio. Porque ahorita te podría yo decir, no, pues siéntate, ya es una carta, o sea, dar una receta, ¿no?, de inmediato, pero no se trata de eso, se trata de aprovechar e irnos a lo más profundo. Y no le digas a nadie, pero te voy a decir un secreto. Ahorita, dale, que ni México ni El Salvador lo escucharán. Que nadie se entere. Ahorita estamos entrando a una cuestión energética que se llama, es el mes de Elul, no importa, es Virgo. Virgo es ese que ve con lupa, ¿sí? Que ve todo con lupa, que siempre está encontrando todos los defectos. Tenemos que irnos para adentro y ver dónde están mis defectos, dónde están mis virtudes, dónde está lo que puedo y debo de cambiar porque no me gusta. No estoy hablando de lo que no le gusta a mi marido, cuidado. Estoy hablando de yo, Miriam, conmigo. Tenemos que irnos para adentro, ¿sí? Y darnos cuenta de muchas cosas que están ahí que hemos ido acumulando, ¿sí? El taller que doy, el primer taller, o sea, el taller consta de 4 módulos, ¿sí? El primer módulo es este de las pérdidas.
y cómo trabajarlas, claro. O sea, porque están muy claros. Por ejemplo, me decías tú, ya me estoy brincando de un lado para el otro, perdón. Pero ahí o sea, le voy a contestar a ella y te voy a contestar a ti. Un cambio de colegio es una pérdida, es un duelo, ¿sí? Un cambio de trabajo es una pérdida. Una pérdida de un celular es una gran pérdida. El fallecimiento de un ser querido, por supuesto, pero también la ruptura con un amigo, la falta de confianza, ¿sí? Que un amigo te traicionó, no nada más se pierde la relación, sino se pierde la confianza en el ser humano. Exactamente. Todas estas pérdidas que vamos juntando, ¿sí? Son importantes trabajarlas. Por ejemplo, ¿sí? A manera de ejemplo te pongo, cuando choco mi coche, ¿sí? Y es pérdida total. Y bueno, me tengo que ir a comprar un coche nuevo. Me subo al coche nuevo y empiezo. No, este no huele tan bien como el otro. Los frenos de este no están buenos. Me gustaba más mi otro coche porque ya estaba yo acostumbrada al volante. Sí, cosas del otro coche que no me dejan disfrutar el coche nuevo. Entonces, Ceci, aquí entra la despedida que hay que hacer al coche viejo para poderme ir al coche nuevo. ¿Qué es lo que nos dice esta chica? ¿Por dónde empiezo a cerrar? Por la pérdida que más te duele. ¿Sí? Hay que seguir los pasos, ver qué es lo que está pasando y desde ahí empezar a trabajar. Si es, o sea, una receta de cocina que siempre les doy es, siéntate y haz una carta. ¿Por qué? Porque al poder escribir lo que estás sintiendo, lo puedes ver mucho más claro. ¿Sí? Pero mira, voy a retomar tu pregunta original. Perdón, Ceci. No, mi vida, es que somos buenas apasionadas y nos pasa, no pasa nada, de verdad. Solo antes quiero que ver si es pregunta. Precioso conversatorio, muy interesante. Yo perdí a mi mamá hace más de un año y no logro superarlo. Ok, vamos a irlo viendo porque sí están de los duelos más importantes a abordar y trabajar. Mamá, papá, serán tomados en cuenta esta noche. No te preocupes, querida Mirna Ortega. Gracias por escribir y por estar con nosotros. Y gracias a todos los que están unidos esta noche a este conversatorio tan maravilloso. Será de muchísima ayuda, de alto beneficio. Yo les recomendaría, antes de que iniciemos en trataremos de hacerlo lo más ordenado posible, ¿verdad? Pero sí vale la pena que todo el mundo tenga papel y lápiz. De verdad, papel y lápiz. Es una información muy importante, aunque nuestro conversatorio queda grabado, quedará subido en nuestra página Vive. Pero iniciamos entonces con la respuesta a la petición anterior que le había hecho a Miriam, de ver de qué manera los llevamos ordenados. Mira, una mascota. Cuando somos pequeños, muere una mascota. ¿Y qué nos dice papá? No te preocupes, te compro otra. No llores, no seas sensibilucha. ¿Sí? Es un animal, no te preocupes. Claro, claro, no es más que un animal cuando es realmente alguien importantísimo para ti. O ni siquiera te dan oportunidad de despedirte, sino que lo tiran a la basura, no se hace ningún ritual, ¿no? Y te quedas, por el resto de tu vida, te quedas con ese agujerito en tu corazón. Un cambio de colegio, que no te puedes despedir de tus compañeros, ni de la maestra esa que te apapachaba y que te cuidaba, etcétera, etcétera, ¿sí? Y te vas a otro colegio. Y cada vez nos cuesta más trabajo el podernos involucrar con los compañeros.
¿Por qué? Porque si lo voy a dejar, ¿para qué me involucro? No es que lo hagamos consciente, no es algo que digas tú, ahora ya no me voy a emocionar. No, es algo que se vive sin quererlo. ¿Sí? Sí, sí, incluso la primera separación con la familia, cuando vamos nuestro primer día de kinder o de prepa, sí. y que o sea, mami y papi lo hacen todavía más difícil porque se van llorando. De pronto nosotros felices porque ya vamos creciendo. Qué rico sentir esa ya independencia. Pero mamá y papá los volvemos a ver, están muertos en llanto. Sí, Yo he sí. conocido abuelas que se quedan en el kinder por si los niños lloran. ¿Qué tal si hablamos también de ese duelo? La primera separación. Yo lo hice con mi primera. Yo lo hice con mi primera, me quedé, o sea, con mi marido, nos quedamos afuera, ¿sí? Hasta que escuchamos como Brenda dijo, ¡ahí están mis papás! Porque nos vio los pies abajo de la puerta. ¿Sí? Sí. O sea, pero fíjate, los que pierden son los papás. Exacto. Los que tienen el duelo y la pérdida son los papás porque se les acabó el chiquito. ¿Te das cuenta, Ceci? Qué buen ejemplo pusiste. O sea, por supuesto que es algo natural, pero para papá y mamá se les está yendo su chiquito. Exactamente. Entonces es un duelo que si no se trabaja, créeme, después les cuesta trabajo, ¿sí? O es como para la boda. O sea, que se van, ¿no? Y se hace el nido vacío. Es Pero correcto. ¿para quién es el dolor? ¿Para los que se casaron y se fueron? No, para papá y para mamá, porque perdieron el matrimonio educando a los hijos. Y ahora se dan cuenta que son dos desconocidos. Ya perdieron la pareja. Y es un duelo que si no se trabaja, termina en divorcio. Acabo de dar muchas veces la gran causa de los divorcios. Claro, claro, claro. Otra de las causas de los divorcios es cuando uno de los hijos fallece, ¿sí? Entre la pareja se echan la culpa el uno con el otro. Acabo de dar una charla, Ceci, que se llama El duelo por la infidelidad. Es un tema importantísimo porque es un duelo del que no se habla. Y cuando No, lo hablamos con las amigas. Y las amigas de su historia, muchas veces no resuelta, nos dan sus sabios consejos. claro, claro, pero nunca lo hablas con el marido. Y entonces te das cuenta, 15 años, a ver, te voy a explicar qué fue lo que me pasó. Estoy hablando con un señor por teléfono, sí, le estoy dando una consulta por teléfono y me dice, es que mi esposa, y me despotrica de la esposa es la que está mal, ella es la que necesita el apoyo, pero ella no quiere porque bla, bla, ella, y ella, y ella. Y en eso le digo, pues es que ella es, o él me dice a mí, es que ella es muy celosa. Y en eso entra la esposa y escucha lo de celosa y que agarra el teléfono y me dice, no, lo que él no te está diciendo es que él tuvo un amante y nos traicionó y nos hizo y nos tornó y no sé qué. Y entonces yo me quedé, pero helada porque no me lo esperaba, ¿no? Y entonces le dije, please, no te vayas, no te vayas. Me dijo, no, yo ya me voy. O sea, no quería hablar nada conmigo la señora. Digo, por favor, escúchame. Dice, no tengo nada que hablar. Agarró y se salió del cuarto. Y entonces le digo, oiga, a ver, explíqueme esto que me acaba de decir su esposa. No, no, ella está inventando, ella está diciendo, ella está no. Dije, órale.
me acordé de lo que me contaron los hijos, que la mamá es insoportable, no la soportan por el mal carácter que tiene. Y yo me quedé pensando, claro, tiene mal carácter porque ella fue traicionada hace 12 años y ella viene cargando ese silencio para que los hijos no se den cuenta que el papá la traicionó. Y ella va guardando adentro de ella este enojo, este rencor, este cúmulo de enojo, ¿sí? Y claro, en cuanto la tocan tantito, pues revienta y echa pestilencias, ¿no? Pero no es que ella sea la del conflicto. Sí es ella la del conflicto porque ella es la que genera el enojo, pero de donde nació fue de la infidelidad. Y allí hacemos un gran paréntesis, Miriam. ¿Dónde se acumula ese enojo en el cuerpo de la mujer? En el cáncer, en la matriz. Es correcto. El cáncer de la matriz nos habla de esta violación, ¿sí? Porque es una violación a lo que habían pactado, ¿sí? En un principio del matrimonio, o una violación física. Cuando hay una violación, se manifiesta mucho en cáncer en los genitales. Igual en un hombre manipulado es cáncer de próstata. Un cáncer de niño, un cáncer en testículo de niño nos puede hablar de una violación, que haya vivido una violación o vejación o algo que él vio como él sintió y él vivió como una violación, que puede haber sido un toque, que puede haber sido, y quizá un malentendido, ¿no? Pero esta parte de no poder hablar, ¿no? De que, por ejemplo, de que el abuelo me está tocando los genitales y se lo digo a mi mamá y mi mamá me dice, mi papá es incapaz de hacerte esto. Y entonces no nada más estoy siendo violada, pierdo al abuelo y pierdo a mi mamá. Sí, sí, sí. ¿Y cuántas pérdidas se dan paralelamente ante un evento como él? Claro, claro. Y entonces hay pérdidas, por ejemplo, esto de la violación, que no se pueden hablar. Y no se pueden hablar por vergüenza. Porque yo tengo vergüenza que me violaron. Sí. ¿Sí? Entonces, hay muchos duelos, hay varios duelos que son prohibidos. Por ejemplo, tú no puedes llorar la muerte de tu amante. Tienes que estar fuerte, ¿no? No puedes, porque ¿cómo vas a explicar que estás llorando? ¿Por qué estás llorando? No puedes ir al sepelio, no puedes ir al entierro, ¿sí? Que déjame contarte que ahorita... Otro secreto. Este sí creo que es un secreto a voces, que ahorita muchas parejas se están agrediendo, hay mucha agresión intrafamiliar porque hay parejas que él tiene su amante, ¿sí? Están casados hace 25 años y él tiene 20 años con un amante. Y entonces, gracias al amante del señor, ¿sí? La pareja todavía sobrevive. Y ahorita, como no están pudiendo salir, no pueden salir a ver al amante, tienen que quedarse en la casa y entonces ahí viene una agresión porque es la pérdida de la libertad. Es correcto. Hay de duelos a duelos, mi querida Miriam. Sí. Esta es una breve introducción de los duelos de la vida. Hay de duelos a duelos. Y qué bueno que ahora los podemos hablar, que ahora los podemos contar, que ahora los podemos comentar abiertamente contigo y poder traer sobre la mesa la importancia de este tema. Sobre la muerte y el dolor nadie quiere hablar, pero cuando no lo hablamos es donde nuestro cuerpo comienza a gritar. Y en tiempos de COVID no nos podemos estar dando el lujo de
debilitar nuestra inmunidad y tener un cúmulo de enfermedades en nuestro cuerpo. Es el momento de expresarnos y para eso existimos como Programa Vive. Y por eso hemos aperturado estos espacios, para poder conversar y conversar juntos y poder darle nombre a lo que estamos viviendo, a lo que nos duele. ¿Cuál ha sido uno de los duelos que a ti más te ha impactado y que has acompañado? Ay, ¿bonito? ¿Sí? ¿Bonito? ¿Sí? Fíjate que, pero no fue duelo, sino fue de paliativos más bien. Ok, Un hermoso. señor, sí, me hablaron de parte de una persona que fuera yo a ver a un señor que estaba solo. Y entonces llegué y un señor divino, la verdad, muy linda persona. Estuvimos platicando aquí y allá. Y entonces me dice, le digo, a ver, a mí no me gusta mucho hablar con los pacientes, ¿sí? O sea, con el familiar que está muriendo. A mí me gusta hablar con los familiares para que sean los familiares quienes se despidan del paciente, de su ser querido. Entonces, a los familiares les doy las herramientas para que Para que ellos acompañe. se despidan y lo dejen ir en paz, ¿sí? Eso es lo que más me gusta, eso es lo que me apasiona. Y entonces, bueno, pero aquí no estaba a terminar el señor. Me pidieron más bien que como de compañía, no sé qué. Dije, ok. La cuestión es que estoy platicando con el señor y le digo, a ver, don José, cuénteme de sus hijos, ¿no? Así como sacándole un tema para platicar. Me dijo, tengo unos hijos maravillosos, maravillosos. Ellos trabajan muchísimo, están en diferentes lugares del mundo, pero son maravillosos, pero trabajan mucho, pero van a venir al entierro. Y entonces me quedé helada y le digo, ¿perdón? Me dice, sí, ellos no pueden venir a México, pero van a venir para el entierro. Dije, ok. Y entonces saliendo de ahí, le hablé a los hijos y les dije, oigan, hijos, ¿a qué no saben qué? Que yo les sugiero que vengan a México, los tres juntos. Dice, no, es que va uno una semana y otro va la otra semana y así. Le dije, no, vénganse juntos. Esto fue un lunes. Sí, el martes me hicieron caso y el martes estaban aquí en México los tres hijos. Llegaron. El miércoles estuvieron cantando, sacaron fotografías, se acordaron de la mamá que tenía 5 años que había fallecido, hablaron del último viaje que estuvieron juntos, hicieron, o sea, fue un día fuera de este mundo, precioso. El jueves vino las nueras, los nietos, el Señor les dio la bendición y el Señor murió a las 5 de la tarde. ¡Qué belleza! Son esas historias. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Lo hiciste increíble. Yo, para empezar, yo soy solo Sí, un canal, Ceci. solo canal, pero sos obediente. Entonces fuiste obediente a la divinidad, a esa gracia sobrenatural maravillosa. Sí. Escuchaste la voz del Padre y le dijiste, está bien, voy a hacer lo que tú digas. Y fuiste obediente y alcanzaste ese gran milagro. Esas despedidas que para nosotras que tenemos la bendición de haber sido elegidas por el Padre para acompañar en estos momentos, nos dejan con una felicidad, hay que decirlo como es, una felicidad total. Ver que las personas parten con una sonrisa, en paz, y que la familia, aún en la separación física, también quedan en esa paz. Ya me imagino la alegría de toda esa familia después y la gratitud inmensa. Templo, me los encontré en el templo y bueno, me abrazaron, me besaron, me agradecieron y yo no daba crédito. Y te voy a contar otra historia, Ceci, que a ti te va a gustar. Tú sí me la vas a entender, muy fácil. Me piden que vaya a ver a una familia. Una chiquita tuvo un accidente, se ahogó.
pero le hicieron todo, la traqueotomía, todo lo que te puedas imaginar. 6 meses estaba entrando y saliendo del hospital. Los abuelos me piden que vaya yo a verla y no entiendo qué está pasando. O sea, no logro entender por qué no se puede ir, ¿no? Y entonces una chiquita, no me acuerdo si tenía 2 o 3 años, por ahí. Ahorita ya no me acuerdo, te soy honesta. La cuestión es que se me volteo y les digo a los papás, oigan, ¿ustedes cómo están? No, pues nosotros nos íbamos a divorciar, pero cuando vino el accidente decidimos que todo se quedaba en stand-by. Dije, ok. Me acerco con la chiquita y le digo, y le hago una constelación ahí. Ay, qué maravilla. Vamos a hablar luego de las constelaciones. Sí. Entonces, ahí les hago una constelación y hago que papá asuma su responsabilidad, que mamá asuma su responsabilidad y liberen a la niña de cualquier responsabilidad de ese matrimonio, diciéndole, te puedes ir, tú no tienes nada que ver, o sea, con esta relación. Yo soy la grande, tú eres la pequeña, ¿sí? Todo este rollo, y sabes que ese sí, a los 8 días falleció la chiquita. Entonces, casualidad puede ser, ¿no? Pero bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando. Exactamente. Un día de estos hablaremos de este tema que nos apasiona a ambos. Amo las constelaciones. Es una herramienta maravillosa, transformadora y sanadora al 1,000,000%. Sanamos sistemas completos. Miriam, importante, hablemos del duelo. ¿Perdona? De los duelos de la vida. De los duelos de la vida, no. Quiero que hablemos del duelo del que nadie habla y el alto impacto que tiene en nuestra vida, que es el del nacimiento. El nacimiento del bebé, o sea, sí. Del bebé, sí. O sea, nuestra primera separación. Nunca lo he trabajado, Ceci. ¿Nunca lo has trabajado directamente? Lo vamos a hablar en la siguiente. Va. Porque es maravilloso, es maravilloso. Ese momento es maravilloso. Es una pérdida de alto impacto, ¿sí? Y me encanta tu honestidad, porque aquí se trata de hablar desde la verdad y desde la experiencia. Pues sí. ¿Sí? Igual, me encantaría que pudieras hablar del duelo en la adolescencia, para que también los papás comprendan ese impacto que hay en nuestra vida y que aprendamos a cambiar la mirada en el adolescente por ese duelo, por esa transición que se vive. A ver, Ceci, antes de entrar en ese tema, quisiera yo hablar un poquito de Elizabeth Kubler-Ross. Ay, por supuesto. Ok. Para poder comprender, por ejemplo, al adolescente, ¿qué pasa ahí? O ante cualquier pérdida que tenemos, no importa. Y lo vuelvo a repetir, ¿sí? Si yo pierdo un celular, la primera es la negación, esto no me puede estar pasando, voy y lo busco en donde sea. Después viene un gran enojo contra mí, contra quien me lo robó, contra por qué eres tan tonta, en dónde lo pudiste haber dejado, porque eres descuidada, ¿sí? Luego viene esta parte de la culpa. Chin. Si yo hubiera las fotografías de mis nietos que están ahí guardadas, que no las respaldé, los teléfonos de los contactos, no tengo el respaldo. Viene un gran enojo, viene una gran culpa, ¿sí? Él hubiera. Y luego viene una depresión, esta depresión que es por lo que está pasando o por lo que va a venir, ¿sí?
tan claro y tan sencillo. Esta depresión no es falta de litio, no es falta de ningún químico, es una cuestión emocional que tiene que ser tratada con flores de Bach, que tiene que ser tratada a través del verbo, del diálogo. Es la única manera de trabajar un duelo, a través del diálogo. No existe, ¿sí?, ningún medicamento. Hay que verbalizar, hay que decir todo. Todo. Sí. Para eso para eso existimos humildemente las profesionales que nos hemos formado para acompañar vidas, para poder escuchar atentamente, empáticamente y ayudar a elaborar esos duelos. Lo has dicho divino. Para que comprenda, o sea, digo yo, para que comprenda el otro, pero realmente la última que termina comprendiendo soy yo de mi propia vida, pero eso no se lo digas a nadie. A nadie. Tú y yo tenemos muchos secretos, no te preocupes. No sé si te pasa a ti, que cuando estás en una terapia, te caen 20 a ti que dices, ¿qué es esto? ¿No? Así es como he aprendido mucho a través de mis talleres. Cuando doy el taller, yo solita me estoy analizando ahí y luego termino hasta llorando, Ceci. Pero por genuina, por auténtica, ¿no? O sea, pero bueno, regresemos a esta parte de la negación, el enojo, la culpa, la depresión, que va de arriba para abajo hasta que llego a la aceptación. Cuando yo ya llego con la señorita de la compañía de teléfonos y le digo, perdí mi celular, ahí ya puedo resolver. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Totalmente. Sí. Toda la familia pasa por esto. Todo el paciente y la familia, ¿sí? Ante una pérdida. Pero cuando es la pérdida de un coche, es lo mismo. Cuando es la pérdida de un celular, es lo mismo. Vamos a la pérdida de los adolescentes. No son niños, no son adultos. Empiezan a perder a las amistades. Empiezan a perder el cuerpo de niños. Tienen más responsabilidades. Las niñas empiezan con la menstruación. Los hombres empiezan con este mal olor, ¿no? De sexo, porque traen las hormonas alebrestadas. Totalmente alebrestadas. Entonces, se están perdiendo a ese niño y no lo comprenden. Y no se están despidiendo de ese niño, porque ese niño luego dice, me quiero subir al columpio. Cállate, que ya estás creciendo, ya tienes que ser fuerte, ya no puedes estar, ¿sí? Ya no cabes en los zapatos, necesitas zapatos más grandes, ya no cabes en la ropa, el cuerpo cambia, ¿sí? A las niñas les sale el pecho, a los hombres también empiezan a salirles los pelos. Hay unos grandes cambios que no los comprendemos. Entonces, estos cambios se convierten en agresión, se convierten en esta segunda parte que te decía yo, el enojo, la ira. Y no es contra quién me la hizo, es quién me la paga. ¿Y quién la paga? El que está más cerca, que generalmente es papá y mamá, o los hermanos. Y entonces se pierden las reglas del juego de ser un niño. Ahora ya quiero, en lugar de las 8 de la noche pedirme a dormir, me quiero ir a dormir a las 11 de la noche. Y es un estira y afloja. Porque fíjate, Ceci, que no, los niños no vienen con un manual. Y entonces vamos educándolos de acuerdo a así le hacemos a ver por dónde, porque no sabemos cómo educarlos. Nadie nos ha enseñado cómo educarlos. Y nosotros como padres, pues traemos una educación que nos dio papá y mamá. Mi marido trae una educación que le dio su papá y su mamá. Y entonces entre los 4, papá y mamá, tratamos de educar a mi hijo,
que no lo estoy educando yo, lo estoy educando en base a las creencias que yo recibí. Lo estoy educando en base a la educación que yo recibí. Si mi mamá no era una mujer apapachadora, pues por supuesto que yo no soy una mujer apapachadora. Por mucho que diga yo, no, yo voy a hacer lo contrario de mi mamá. Todos decimos, yo nunca voy a hacer estas No cosas. voy a hacer estas cosas. No, yo soy diferente. Y el 50 y 50 bien marcado. Sí. Sí, y entonces tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Tenemos que trabajar esta parte de las creencias. Ese será un gran tema. Ese será un gran tema. Es uno de los temas que doy en el taller, Ceci. Sí, la importancia de las creencias. ¿Cuáles son tus creencias y cuáles son las creencias adquiridas? ¿Cuáles estás de acuerdo y cuáles no estás de acuerdo? Porque es importantísimo darte cuenta cuál es lo tuyo. ¿Y desde dónde vives? ¿Desde dónde? Ay, Miriam, qué maravilla poder traer gracias, ¿verdad? Al programa Vive, a las funerarias La Auxiliadora y capillas memoriales que nos respaldan, poder traer estos temas, poder ayudar, contribuir un poquitito al despertar, al despertar y a la toma de conciencia de nuestra comunidad para poder comenzar a sanar su historia personal, trabajando los duelos de la vida. Esta ha sido prácticamente la introducción. Este tema nos da para muchísimo. De verdad, este tema puede cambiar rotundamente nuestra forma de vivir y también nuestra forma de educar, que también para nosotros es muy importante. Poder tener impacto en la educación de la familia, tanto mexicana como salvadoreña, y generar los cambios a tiempo. El poder aperturar esa escucha activa en casa, atender cuando el niño llora, cuando papá llora, cuando mamá llora. Atender cuando el cuerpo grita porque nos hemos callado toda la vida. Sí. Y si dentro de nuestros sistemas familiares no se podía hablar, ¿te imaginas la carga emocional que venimos cargando, valga la redundancia, sobre nuestro cuerpo? Cuántas lágrimas no lloradas, cuánto que trabajar. Y antes de cerrar, en honor a esta persona tan amable que nos escribió, quiero compartirte esta pregunta para que podamos ir a fondo y darle respuesta a esta hermosa mujer que nos dice: precioso conversatorio, muy interesante. Yo perdí a mamá hace más de un año y no logro superarlo. Hablemos del impacto que tiene el duelo ante la pérdida de mamá, lo que representa mamá en nuestra vida y por qué es tan difícil poder elaborar el duelo ante la pérdida de madre. Y ahorita poder aprovechar esto porque han sido muchas personas las que por COVID han tenido esa muerte inesperada de mamá y se encuentran atrapados en este dolor porque ni siquiera hubo despedida. Claro. Te dejo con esta pregunta. Ceci, una pregunta nada más. ¿Han sido mayoría mujeres allá? Aquí han sido mayoría hombres. Fíjate que me has dejado, te lo respondo en la próxima, porque no he actualizado esos datos. Okay. Yo por la gente que se ha acercado a consulta, creo que la gran mayoría son hombres, pero bueno, y gente con sobrepeso. Cuidado. Es similar acá. De lo que personalmente he acompañado, estoy igual que tú, más que todo hombres. Más que todo hombres, ¿sí? Y sí, con estos indicadores, ¿verdad? Problemas de presión y diabetes. Claro. Pero a nivel estadístico de país, te debo el dato y si ahorita lo puedo conseguir, te lo comparto. Sí. Ok. Ceci, estamos llegando a la hora. Sí.
Yo sugiero que, porque este es un tema muy importante, ¿sí? Yo sugiero que lo dejemos para la próxima semana. Perfecto. Como tú me digas, yo creo que es muy importante el hablar realmente de qué es lo que simboliza mamá. Porque no es nada más, no es una muerte cualquiera, ¿sí? No. Ya sea la muerte de mamá, ya sea la muerte de papá, es algo muy simbólico, son parte de tus raíces. Y hay gente, lo tocamos de una vez si quieres rapidito. Sí, Hay vamos gente, a dar una pequeña reseña para que quede también un poco más tranquila nuestra amiga Mirna. Y el próximo miércoles vamos a iniciar con este tema de papá y mamá, el impacto que tiene el duelo. Y vamos a claro, ir fluyendo para ir atendiendo las peticiones de todos. Te dejo claro. la palabra. ¿Qué pasa con mamá? Muchas veces no crecemos y crecemos a la sombra de mamá. No terminamos de rompernos, de cortarnos el cordón umbilical, ¿sí? Y entonces, por supuesto, la pérdida de una madre, cuando tienes todavía el cordón ahí pegado, ¿sí? Duele mucho. Cuando tú no tienes una vida propia, entonces duele mucho. Cuando tú no has hecho tu individualización, ¿sí? Cuando no te has vuelto un individuo, sino que formas parte todavía de papá y de mamá. Ahora, a papá y a mamá siempre hay que honrarlos. A papá y a mamá son nuestros creadores y siempre tenemos que agradecerles. Para empezar la vida, ¿sí? Yo no pedí nacer. ¿A que no sabe qué? Sí, pediste nacer. Si estás aquí es porque tú lo pediste y pediste venir exactamente a la familia a la que estás llegando. Pero bueno, esa es otra historia. Cuando hablamos de que no puedo soltar, ¿sí? A mamá, es porque lo que yo he visto, no me odien por ser bonita, pero ahí te va. Mucho es por victimización. Mucho es de no puedo soltar a mi mamá y sigo llorando a mi mamá un año después porque no puedo soltarla, porque, oye, ¿y cómo te llevabas con tu mamá? Es que no teníamos una buena relación. Ah, vamos a cerrar esta parte que tenemos pendiente con mamá, ¿sí? O mi mamá y yo nos hablamos 20 veces al día y no sé hacer el arroz si no me dice mi mamá cómo hacerlo. Bueno, es el momento en que te toca crecer. Y para poder honrar la vida de mamá, tienes que vivir tu propia vida. Repítelo, por favor, Miriam. Para poder honrar la vida de tu mamá, tienes que vivir tu propia vida. Tienes que empezar a vivir tu propia vida. Porque mamá es la que nos da a luz, pero ahí empieza la separación. Ahí empieza el desprendimiento. Ahí es cuando comenzamos nosotros primero a ser bebés, después a ser niños, después adolescentes, después adultos. Pero muchas veces nos quedamos en esta etapa del niño y queremos seguir mamando de mamá, a pesar de que tenemos 30, 40 o 50 años. Y entonces queremos seguir agarrados de la chichi, ¿sí? Y seguirle mamando. Por eso se complica el duelo de mamá. Exactamente. Por Hay eso que ver. también se complica el duelo de papá. ¿Cuánto perdemos alrededor? ¿Sí? Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad, Miriam, me siento feliz de tenerte. Me fascina. ¿Y sabes qué es lo que me fascina? El alcance que tiene esta información en tantas vidas. El impacto que esto tendrá en estos sistemas familiares que comenzarán a sacudirse y a generar esos grandes cambios o pequeños cambios, pero que van a impactar las siguientes generaciones.
Y a todo ¿verdad? alrededor, Ceci. Y a todo el impacto que esto tiene. No importa que sean ahora 10, 15, porque aquí no competimos con ese ranking. Aquí lo que buscamos es que por cada sistema que se vea impactado, cuánta luz se va a irradiar alrededor, ¿sí? Así es que de verdad, Miriam, nuevamente agradecida, feliz de verte siempre hermosa, agradecida de tu entrega, compromiso. Hablar desde la vida no tiene precio. Y para mí es mucho más importante que enfocarnos en tantas teorías, hablar desde la experiencia, desde la vida y la experiencia y ese cúmulo de experiencias maravillosas con tantas vidas acompañadas, lo podemos recibir a través de ti. Gracias infinitas. Será el próximo miércoles que nuevamente nos encontremos a esta hora y podamos seguir acompañando a todos nuestros buenos amigos que esta noche gentilmente estuvieron acompañándonos en este hermoso conversatorio. Antes de retirarnos, queremos saludar de verdad a Willow Mansor, queremos saludar a Sandri Monterrosa, a Griselda Cupido hasta Maryland, a Rina Parada Mondragón, a Osvaldo, a Fini Tejada, a Mirna Ortega, a Eric Godoy, a Patricia Calderón, a Estela Laufarier, a Wendy Milet, a Zenaida Martínez de Velázquez, a Fini Tejada, Karina Machuca, a Elsie González, a Zenaida de Velázquez, a José María Cornejo, a Florencia Ruiz, a todos, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos llevar un poquito de luz a través de estas experiencias maravillosas vividas a través también de esa trayectoria de nuestra amadísima Miriam Israel, tanatóloga paliativista de México, quien impulsó este gran movimiento de los cuidados paliativos en México y poder cambiar el final de la vida, cerrando desde el amor y a través de familias de verdad alrededor de sus seres queridos en el último adiós. Qué maravilla tenerte con nosotros, Miriam. Gracias, mi amor, muchísimas gracias. Y la invitación para el próximo miércoles para que se queden con nosotros a la misma hora. Con mucho ¿Algún gusto. mensaje que quieras dejar antes de retirarte, mi querida Miriam? Que entren a mi página, a la página de Facebook, que es Miriam Israel Tanatología. Ahí voy a poner la información del taller. Empiezo el próximo martes. Aquí nos vamos a ver el miércoles, pero bueno, que te sigan y que puedan tener acceso también a esta magnífica información. Exacto. Muy bien, estaremos ahí muy pendientes, viviéndolo contigo. Todo el amor para ti. Todo el cariño. Besitos, abrazos a ti y a todos y que tengan una reparadora noche y un feliz descanso. Será hasta pronto. Bye, hermosa. Bye. Bye.